Bueno, vamos a empezar. Entonces les decía que vamos a ver, vamos a ir del Power a la pizarra, ¿sí? Un par de veces, así vamos viendo bien los conceptos, porque la pizarra nos va a ayudar a hacer las uniones químicas, que como bien estábamos hablando hace un rato, son muy difíciles de hacer si uno no tiene, o sea, esto se puede hacer en la pizarra o en un papel, es muy difícil de hacer algo así en el Word. Lo he hecho en algún momento, creo que tengo algún Word con eso, después me voy a fijar, porque algo tengo en algún momento que yo no sabía que existía la pizarra, miren cómo estaba en 0, estaba en -10 más o menos, así que los hacía en el Word, pero tardé muchísimo, así que bueno, igual después vamos a ver. Vamos a ver hoy, entonces, cómo se forma una molécula. Yo les pongo moléculas y otras. ¿Por qué moléculas y otras? Porque una cosa es una molécula y otra cosa es un cristal. ¿Sí? Es decir, nosotros lo que vamos a ver es, vamos a ver cómo se forma una molécula clásica, como podría ser, por ejemplo, una molécula clásica, no sé, podría ser el dióxido de carbono, es una molécula clásica, ¿sí? O una molécula de agua, también es una molécula clásica, ¿sí? No sé, el amoníaco, ¿sí? Una molécula de amoníaco también es clásico, digamos, para ver cómo se unen los átomos en estas moléculas. Y después vamos a ver cómo se unen los átomos, pero para no formar moléculas, sino para formar otras cosas. Y ahí vamos a ver los compuestos que están formados por, sobre todo por metales, ¿sí? Como por ejemplo el cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio está compuesto por un metal y por un no metal, como ven acá, ¿sí? El cloro es no metal y el sodio es metal. Lo que sucede es que cuando se unen el cloro con el sodio, lo que van a formar es un cristal, una red cristalina, no van a formar una molécula, ¿sí? Por eso es que les digo que vamos a ver cómo se forman estas. Y después, al final, vamos a ver cómo se forma un cristal y vamos a ver lo que es las también llamadas uniones metálicas, ¿sí? A ver, cómo se forma el cristal en sí, todo el cristal, ¿sí? Lo vamos a ver como más al final. Sí vamos a ver cómo se une el cloro con el sodio en primera instancia y a eso lo vamos a llamar unión iónica, ¿sí? Pero bueno, no importa. Cuando vayamos viendo va a quedar más claro. Bien, entonces, vamos a borrar. Ay, cualquier cosa, perdón. ¡Ay! Mira esto, se guarda la imagen. Ay, Dios. Hace que doy clase por Zoom un año y medio, o sea, me entero de cosas ahora. Bien, lo que habíamos visto el otro día era esta cuestión de los iones, ¿sí? Como recién hablaba Mariano, creo que era. Nosotros habíamos visto lo que era un ion, ¿sí? Que era cuando un átomo ganaba o perdía electrones, ¿sí? A eso lo denominábamos ion. Ahora, lo que no habíamos aclarado en el momento en que vimos los iones, que fue hace una o dos clases, no me acuerdo, no habíamos aclarado, digamos, el ion que se formaba a partir de qué información. Es decir, por ejemplo, no sé, el cloro ¿qué va a hacer? ¿Va a ganar electrones? ¿Va a perder electrones? Si gana, ¿cuántos? Si pierde, ¿cuántos? ¿No? Como que no habíamos hablado en términos de eso. Yo les había dicho, bueno, en este momento ustedes tienen que creerme, ¿no? Habíamos hablado del calcio, por ejemplo, que perdía 2 electrones. Yo les dije, bueno, en este momento de la vida ustedes van a tener que creerme a mí, ¿no? Que el calcio pierde 2 electrones. Ahora, un poquito más adelante, ustedes van a darse cuenta y van a poder identificar ustedes y saber ustedes cuántos son los electrones que pierde, por ejemplo, el calcio o que gana o lo que sea. Bueno, llegamos a ese momento. ¿Sí? Ustedes van a poder saber específicamente cuántos electrones se ganan o se pierden. Entonces, para esto, para saber cuántos electrones se ganan o se pierden, vamos a ir a la pizarra. O sea que voy a sacar esto y voy a ir a, esperen, no sé si es que tengo que parar de compartir y después ir a compartir la pizarra, pero bueno, no sé. No lo sé hacer de otro modo, ¿está bien? Bien, acá estamos con la pizarra. Entonces, acá, perdón. ¿Ustedes tienen su tabla periódica cerca? Sí, sí, profe. Me encantó. Era la respuesta que quería. Entonces, vamos a hacer esta unión entre el sodio y el cloro. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. Bien, vamos a empezar por acá. ¿Por qué? Bueno, porque estas uniones, digamos, individualmente,
son las más sencillas de ver porque vamos a verlas en función de la estabilidad y, bueno, algunas cuestiones que vamos a hablar ahora. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de cómo se une el átomo de sodio con un átomo de cloro. ¿Sí? Ese va a ser nuestro primer ejercicio, digamos. Para poder saber cómo se une el sodio y el cloro, lo que debo saber es cuántos electrones externos tiene el cloro para poner en juego en la unión química y cuántos electrones externos tiene el sodio para poner juego en la unión química, para poner en juego en la unión química. Entonces, cada uno va a poner una cierta cantidad de electrones para la unión, ¿sí? Y esto está predeterminado ya, es decir, el cloro va a poner una cantidad siempre y el sodio va a poner una cantidad siempre. Vamos a ver que hay algunos metales que tienen la capacidad de poner varios y algunos no metales también, ¿sí? Pero en este momento vamos a ver como una unión química sencillita. Entonces, para saber esto, lo que hay que hacer es ir a la configuración electrónica. Configuración electrónica del cloro. ¿Recuerdan la configuración electrónica? ¿Recuerdan qué es lo que hacíamos cuando hacíamos la configuración electrónica? Miren, les voy a poner acá. Estoy teniendo como mucho pulso, no sé por qué. Bastante bien. Está como nunca hoy. Sí, que muy prolijo, no sé qué onda. No sé qué me está pasando, pero bien. ¿Recuerdan la configuración electrónica? Mientras yo la hago un poquito así, estoy haciendo el diagrama de las diagonales. ¿Alguien se acuerda? ¿Nos puede contar más o menos de qué se trataba esto? Era la cantidad de electrones en los orbitales. Bien, la cantidad de electrones en los orbitales, muy bien. ¿Y esto que estoy haciendo yo, qué es? Específicamente, lo que estoy haciendo en este momento, esto que estoy escribiendo, ¿qué es? Los pisos subatómicos. Niveles. Claro, ¿y para qué sirven? Los diferentes orbitales. Tres. Claro, estoy escribiendo los diferentes orbitales y esto nos va a ayudar con una regla, ¿no? Que es la regla del diagrama de las diagonales, ¿cierto? O sea, yo lo que voy a hacer es, voy a llenar la configuración electrónica del elemento que me haya tocado en función de esto, ¿no? De este diagrama, ¿sí? Esto se lo acuerdan re bien. Está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Porque ya me veo que estoy haciendo bien. Bueno, sí, pero yo tengo que poder. Ah, no, porque la pizarra murió ahí. Miren esto. Oh, cuánta maldad hay en este mundo. Ay, mirá cómo la pude extender. 4F, 14. Igual esto lo estoy haciendo un poquito más largo. Igual Sí, los dos están en el 3. los dos están en el 3. Yo no entendí eso. ¿Cómo? El sodio, digo, y el cloro, en teoría están en el 3, digo. El cloro tiene el 3PS. Perdón, 3P5. Bueno, bien. A ver, ¿y dónde sacaste eso? A ver, para empezar por algún lado. De la tabla periódica, en realidad. Claro, bueno. Abajo de todo dice, bueno, tiene la configuración electrónica. Claro. Lo que tiene la tabla periódica es la configuración electrónica externa igual. Ahora vamos a ver qué significa eso. Vamos a empezar a hacer la configuración electrónica, ¿sí? Mira, empecemos. Siempre empezábamos de acá y no, empezábamos con el primero, que era 1S2. Bueno, después seguíamos con 2S2, ¿cierto? Ahí está. Si hay alguno que no se acuerda, me dice, ¿eh? Después nos parábamos acá y seguíamos con 2P6. No quiero mamarrachar mucho porque después me va a servir para el sodio. Después del 2P6, ¿qué sigue? 3S2, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde sigo? Hasta ahí. Y usa un solo electrón del 3. ¿Hasta Hasta acá? 3P5, Pará, ¿y por qué? por la cantidad de electrones que tiene el cloro. ¿Y cuántos electrones tiene el cloro? 15. ¿15 tiene el cloro? ¿Seguro? 11. 17. 17. 17. 17, claro, 17, ¿sí? 17 electrones tiene el cloro porque ese número está dado por ¿qué número de la tabla? Número atómico. Atómico. Muy bien, el número atómico, perfecto. El número atómico del cloro es el que me va a decir cuántos electrones tiene en juego. No, cuántos electrones tiene el cloro en total. Ahora, yo lo que estoy averiguando es, a partir de esos electrones que tiene en total, voy a averiguar cuántos va a poner en juego en la unión química. ¿Sí? Entonces, sigamos.
Son 17 los que tengo que poner. Entonces, bueno, por ahora tengo 12, ¿cierto? Sigo. 3p6. El tema es que si yo pongo 3p6, me paso, me voy a 18. Y el cloro tiene 17. Por eso es que los compañeros dicen poner un 5 acá. ¿Sí? Lo cual está perfecto. Muy bien. Ahora, estos son todos los electrones del cloro. Todos, 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 todos. ¿Cuántos son los que va a poner en juego en la unión química? Bueno, para poder saber eso, lo que hay que hacer es busquen dónde está el cloro, ¿sí? Y busquen el gas noble anterior al cloro. El gas noble anterior. Recuerden que los gases nobles están en la tabla, es el último grupo de la tabla, el grupo 18 o el 8A, como quieran, ¿sí? O sea que busquen el gas noble anterior al cloro. Búsquenlo ahora. Es El el neón. flúor. Es el neón. El El neón. neón. Claro, es el neón, ¿sí? Es el neón porque tiene 10 electrones, puede ser, Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Bien. O sea que el gas noble anterior, que es el neón, sería esto. ¿No son 10 electrones esto? Claro. Sí. Claro, muy bien. Entonces yo puedo escribir esto así, como que esto es la configuración electrónica del neón. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que hice. Yo busqué el gas noble anterior, lo marqué, y todo lo que sobra se va a llamar configuración electrónica externa. ¿Sí? Esta configuración electrónica externa me va a decir cuántos electrones va a poner en juego el cloro en la unión química. Entonces, ¿cuántos electrones va a poner en juego el cloro en la unión química? Y bueno, va a estar dado por todos los electrones que haya en la configuración electrónica externa. ¿Sí? En este caso, ¿cuántos son? 7. 7 electrones. ¿De acuerdo? Bien, hasta acá vamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el sodio. Configuración electrónica del... Bueno, iba bastante bien, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, lo mismo. Entonces, vamos con el sodio. ¿Cuántos electrones tiene el sodio? O sea, ¿cuántos electrones voy a poner, voy a configurar acá en el diagrama? ¿Cuántos electrones tiene el sodio? Ahora 11. sí, 11. Muy bien. Ah, por eso se ven confundidos. Yo dije, ¿por qué pusieron 11? Yo me confundí porque pensé que estaba con el sodio, por eso. Ah, no, no, está bien. ¿Sabes qué me pareció raro? Dije, ay, ¿de dónde sacaron el 11? Está, bien. Y esto viene dado por su número 3. ¿Estamos? Sí. Entonces, vamos a empezar. O sea, obviamente que todos van a empezar igual, porque el diagrama de las diagonales es siempre el mismo. Entonces, es como que siempre ustedes van a empezar por 1s2, siempre. Siempre hasta ¿Sí? llegar hasta 11. Exacto, siempre hasta llegar hasta 11, ¿sí? O sea que 2p6 es lo mismo, ¿sí? 2p6. Y acá, cuando voy a llegar al 3s2, no voy a poner 3s2, voy a poner 3s1, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tengo 10 más un 11. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Estos son todos los electrones que tiene el sodio. Todos, 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 todos. ¿Sí? Ahora, díganme cuál es el gas noble anterior al sodio. El neón. El neón Perfecto. también. Muy bien. El neón también. Excelente. Entonces, si el neón es el gas noble anterior al sodio, la configuración electrónica externa, ¿sí? Es esta. Es 3s1 y si yo me voy a, si yo me voy a ver cuántos electrones va a tener en su, o sea, no, mejor dicho, cuántos electrones va a poner en juego la unión química, o sea, esto se llama cuántos electrones externos tiene el átomo. Por ejemplo, en este caso el sodio tiene un electrón externo y en este caso el cloro tiene 7 electrones externos, ¿sí? En lo que se llama el último nivel de energía. Fíjense que estos 7 electrones están en su último nivel de energía, sí, porque es el nivel 3, ¿ven? ¿Están en su último nivel de energía? Sí, claro. Y acá, ¿este electrón está en su último nivel de energía? Sí, el 3 también. Como decía la compañera, vieron que la compañera al principio dijo, ambos están en el periodo 3, ¿sí? Si ambos están en el periodo 3, quiere decir que ambos iban a tener la misma característica de que su último, de que su último nivel de energía iba a ser el 3, ¿sí? Ahí tenía total razón la compañera, ¿sí? Bien, entonces ahora que ya llegamos a esto, ustedes me dirán, bueno, perfecto, ya sabemos que el cloro va a tener, va a poner en juego 7 electrones y que el sodio va a poner en juego un electrón. Hasta ahí estamos. Ahora,
¿Cómo se van a unir en función de esto? Tiene que ver con lo que se denomina la regla del octeto. La regla del octeto va a decir que todos los átomos, mirá cómo escribí, bastante bien igual las tildes, ¿no? Van a tender a tener 8 electrones en su... ¡Ay, se me fue! Ahí puedo. En su 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Sí? ¿Va a ser Esto, estable, profe? ¿cómo? ¿Va a quedar estable eso? Exactamente, exacto. La regla del octeto tiene que ver con la estabilidad energética. ¿Se acuerdan que yo les había hablado en algún momento? Siempre lo hablo igual, pero bueno, ahora yo les había hablado en algún momento que, digamos, los sistemas en la naturaleza siempre tienden a tener la menor energía posible, siempre, ¿sí? O sea, un sistema que tiene mucha energía es inestable. Entonces siempre va a tender a, de alguna manera, liberar cierta parte de esa energía que lo hace inestable en forma de lo que ustedes quieran, o sea, en forma de lo que sea, en función del sistema que sea, y va a tender a generar un sistema de menor energía. Eso es normal, ¿sí? La naturaleza se basa en eso, en ese principio, ¿sí? Entonces, acá no es una excepción. O sea, en la regla del octeto, lo que yo voy a decir es, todos los átomos van a tender a tener 8 electrones en su último nivel de energía. Y esto los va a hacer estables. ¿Sí? Bien, ahora ustedes me dirán, ¿por qué 8? Bueno, porque 8 electrones, ¿sí? 8 electrones son, ¡ay! Esperen, ah, no. ¿No puedo dibujar normal? Ah, está, sí. ¿Por qué? 8 electrones es la cantidad de electrones que tienen los gases nobles. ¿Vieron que recién ustedes me hablaron del neón? Bueno, todos los gases nobles tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Todos los gases nobles. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tienen 8 electrones en su último nivel de energía? Porque eso les da mucha estabilidad. Por eso es que los gases nobles, si ustedes los ven, o sea, el neón, el helio, el argón, el xenón, todos estos gases, ¿sí? Son totalmente, digamos, no reaccionan con nada, ¿sí? Están en forma de átomos en la naturaleza, o sea, los gases no están en forma de átomos en la naturaleza. Ustedes tienen oxígeno 2, tienen nitrógeno 2, o sea, los gases no están en forma de monoátomos, ¿sí? No, o sea, forman parte de uniones químicas, ¿sí? Los átomos de, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno. En cambio, los gases nobles tienen tanta estabilidad que no tienden a formar de ninguna manera moléculas con otros átomos, ¿sí? Así que eso para que sepan por qué tienden a 8. Y bueno, porque lo que tienden a hacer es a tener la configuración electrónica del gas noble porque es más estable, ¿sí? Entonces, siempre se tiende a la denominada regla del octeto, ¿sí? Esto es como básico. Bien. Pero tienen que saber que esto responde a cuestiones energéticas, no es que, o sea, no es algo, ¿cómo decirlo?, aleatorio, es una cuestión energética, ¿sí? Que se llama del octeto y tiene que ver con 8 electrones en particular, porque bueno, justo 8 electrones da la estabilidad, pero no es caprichoso, ¿sí? Bien, entonces, miren esto. Miremos a partir de este conocimiento, vamos a ver esto que habíamos hablado antes. Yo tengo entonces el cloro, que va a tener 7 electrones externos, y el sodio, que va a tener un electrón externo. Entonces, al cloro, ¿qué le conviene? Tomar un electrón y quedar con 8 electrones en su último nivel de energía, o le conviene librarse de esos 7 electrones externos y queda con 8 electrones en su anterior nivel de energía, que sería el 2. ¿Qué le conviene hacer al cloro? ¿Qué les parece? Tomar el electrón Tomar el del sodio. Perfecto. Le conviene tomar un electrón. Excelente. Le conviene tomar un electrón, obvio. Y con respecto al sodio, ¿qué les parece? Le conviene ceder ese electrón. Perfecto, porque si cede ese electrón, va a quedar con 8 en el nivel anterior. Perfecto, ¿sí? Entonces, al cloro le conviene tomar un electrón para quedar más estable y al sodio le conviene ceder su electrón externo.
Por lo tanto, eso es lo que va a suceder, y como dijo alguien que no puedo ver los nombres, lo que va a suceder es que el sodio le va a ceder su electrón externo al cloro. Entonces esto va a quedar así. Sodio que tiene un electrón y el cloro que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a hacer la unioncita con el rojo. Este sodio le va a ceder su electrón al cloro y vamos a ver qué pasa con las cargas. Cuando esto sucede, el sodio va a quedar cargado. ¿Por qué? Y bueno, porque siempre que un átomo siempre que un átomo tome o gane electrones o que ceda electrones, siempre va a haber un desbalance de carga. Entonces, quiero saber con qué carga va a quedar el sodio y con qué carga va a quedar el cloro. A ver quién me dice. Sodio, carga positiva y cloro negativa. Bien, ¿alguien tiene alguna objeción? Yo coincido. Bien, coinciden. Perfecto, claro. ¿Por qué? A ver, ¿y por qué quedan con carga positiva y negativa? A ver si alguno se anima. Y porque el sodio, como está cediendo ese electrón que tenía, y el electrón es negativo, queda con carga positiva. Perfecto, muy bien, porque está perdiendo una carga negativa. ¿Sí? Y en cambio el cloro la gana. Excelente, excelente, muy bien. El sodio ganó, o sea, el sodio ganó, no ganó una carga positiva al sodio, le queda una carga positiva de más. En realidad es porque perdió una carga negativa, como excelentemente están diciendo ustedes. Entonces me va a quedar el sodio cargado positivo y el cloro cargado negativamente, ¿sí? Y de este modo me queda lo que se denomina la unión química, ¿sí? Esta unión química que estamos haciendo acá, ¿sí? Esta unión química entre el sodio positivo y el cloro negativo, la vamos a denominar en forma general, después vamos a ver que no es tan así, la vamos a llamar unión iónica. Después van a ver que no es todo tan blanco-negro, ¿sí? Después lo van a ver ahí. No es todo tan blanco-negro. ¿Sí? ¿Esto yo lo puedo ver? ¡Ay, sí! ¡Qué hermoso! Bien. Ahí me quedó la unión iónica, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama unión iónica? Bueno, porque participan iones, como se lo habrán imaginado. ¿Y los iones vienen de qué? Bien, bueno, vienen de que yo estoy haciendo una unión entre un átomo que va a ceder electrones, es decir, un metal, ¿sí? Porque los que ceden electrones siempre son los metales, y un átomo que va a tomar el electrón, que va a ser un no metal. ¿Sí? O sea, acá podríamos hablar un montón. Ay, miren, yo puedo mover las cosas que hice. ¡Ay, no sabía! Nosotros, a partir de esto, podríamos hablar un montón de cosas extra, ¿sí? O sea, podríamos hablar de nomenclatura, podríamos hablar de un montón de cosas. Lo vamos a dejar acá, ¿sí? Como que vamos a hacer otros ejemplos, pero no nos vamos a meter mucho más, ¿sí? Porque esto podría ser un poquito más heavy, o sea, podríamos meternos un poco más profundamente. Bien, entonces, me va a quedar esta unión química, ¿sí? O una unión iónica específicamente, formada por iones diferentes, ¿sí? El ion cloruro y el ion sodio. Les voy a poner el nombre de esto simplemente para que lo sepan, no porque lo tienen que, no porque lo tienen que saber en este momento, por supuesto que no, pero lo tengo que dejar para que ustedes sepan que existe y que esto se llama así por algo, ¿sí? Esto se llama cloruro de sodio, este compuesto. Y lo que yo les decía más temprano es que esto no es una molécula en sí. Esto es una unión química, o sea, es una unión entre un sodio y un cloro. Pero esta unión se va a dar entre un montón de sodios y cloros respectivamente. Es decir, un sodio positivo se va a unir con un cloro negativo, de este modo, y este cloro negativo, un sodio, y este sodio con este cloro, y así se me va formando una red, ¿sí? O sea, como si fuese un cristal cuyas, cuyos puntos de unión y siempre sean ¿ven? Siempre sean un ion, ¿de acuerdo? O sea, es para que ustedes entiendan que esto que está acá no es una molécula, sino que es lo que se llama una unidad mínima, digamos, ¿sí? Es la unidad mínima de un cristal. No importa, esto no viene al caso, yo no se los voy a tomar, ni lo vamos a ver tan profundamente,
pero es para que entiendan cómo se distribuyen, digamos, cómo van formando un sistemita, ¿sí? Un sistemita cristalino, este tipo de uniones. Las uniones, eh, bueno, no lo puedo mover, a ver si lo puedo mover. Para. Ah, lo puedo mover todo, qué hermoso, ¿sí? Para que quede bien un sistema, ven, cristalino. Y esto podemos seguirlo un montón, ¿sí? A este sistemita cristalino. Bien, ¿esto se entendió? Sí, profe, perfecto. Sí, sí, Perfecto. perfecto. Muy Sí, bien. profe. Entonces, vamos a, esto yo lo puedo, no, lo tengo que sacar sí o sí. Y por las dudas lo voy a grabar. Show in folder. Bueno. Esto entonces, de vuelta, vamos a repetir. Esto es una unión iónica, pero esta cuestión de ver cuáles son los electrones externos del átomo, en este caso el del cloro que son 7, y en este caso el del sodio que es 1, esto de ver los electrones externos lo vamos a ver para cualquier unión que hagamos, ¿sí? Siempre que hagamos una unión química, digamos en líneas generales, siempre vamos a hacer esto. Pero yo les voy a enseñar ahora lo que se llama un atajo. Un atajo, vamos a hacer un atajo, ¿sí? El atajo, ¿en qué consiste? El atajo, ¿el atajo para qué? El atajo para ver cuántos electrones externos tiene el átomo, ¿sí? O sea, nosotros lo que podemos hacer es hacer la configuración electrónica, ¿sí? Buscar el gas noble anterior y marcar la configuración electrónica externa. O sea, esto lo podemos hacer todo el tiempo, ¿sí? Para buscar cuántos son los electrones externos. Ahora, hay un atajo para hacer esto, que es como más sencillito de algún modo, mucho más fácil, ¿sí? Para encontrar cuáles son los electrones externos sin tener que hacer la configuración electrónica, que es como más tedioso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cuál es el grupo en la tabla periódica. Entonces ahora yo les voy a pedir grupo. Yo les voy a pedir ahora que ustedes vayan a la tabla y me digan en qué grupo está el sodio. En el 1. Perfecto, está en el 1A, ¿no? Está en el 1A. Bien. Fíjense que Sí, el profe. grupo, perfecto, ¿ven que el grupo me decía cuántos electrones externos tenía ya? ¿Sí? Me lo decía el mismo grupo, ¿de acuerdo? Y díganme el cloro. En el 7A. 7A. Excelente, está en el 7A. ¿Sí? Después les digo por qué es A y B. Después les digo. Tiene que ver con el último orbital. ¿Sí? Si es S, si es P, si es D, si es F. Tiene que ver si es A o B. Entonces, fíjense como el grupo ya me decía cuántos electrones externos tenía. Si en este caso eran 7, en este caso era 1. Entonces, ¿me hacía falta hacer la configuración electrónica? No. Digamos, no hace falta hacer la configuración electrónica, ¿sí? Con ver el grupo ya es suficiente. Pero yo quería que ustedes vieran por qué yo hacía la configuración electrónica. Porque la configuración electrónica me iba a decir a mí cuántos eran los electrones, digamos, que estaban por fuera de el gas noble. El gas noble es el estable, o sea, todo esto que está acá implica como una estabilidad, si se quiere, porque es la configuración electrónica del gas noble, y esto que está por fuera, ¿sí? Es como vamos a decirlo así, inestable, es decir, lo que puede formar parte de una unión química. ¿Sí? ¿Estamos con esto más o menos? ¿Más o menos va? Sí, profe. Sí, Hermoso. Bueno, voy a ver qué es lo que voy a sacar de acá. Vamos a hacer, eh, vamos a dejar esto. Así no saco todo, 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 todo. Y vamos a ver una unión covalente. A partir de, por ejemplo, el cloro, ¿sí? Sí, y acá vamos a borrar esto. Espero que no se me borre nada así en general. Ay, hermoso. Bueno, Profe, sí, entonces esta es una unión iónica de un metal y un no metal. exactamente. Esta es una unión iónica donde participa un metal y un no metal. Exacto. Sí, 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 sí. Exactamente.
Estoy borrando esto específicamente y no todo porque voy a usar el cloro. Voy a usar el cloro para hacer otro tipo de unión iónica, ¿sí? La mayoría de las veces va a ser que el metal va a quedar con carga positiva y el no metal con carga negativa, ¿no? Excelente. O sea, siempre que vos tengas, es muy buena tu pregunta. O sea, el no metal es bastante, ¿cómo decirlo? Es más flexible en cuanto a su estado de oxidación. Vas a ver que, por ejemplo, el cloro, ¿sí? Va a tener un estado de oxidación diferente según diferentes, un montón de compuestos que puede formar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cloro. Ahora, esto en el caso de los no metales en general, ¿sí? Cuando vos me hablas de el cloro, yo te hablo de todos los no metales, entonces te digo, bueno, acá, y hay que ver el compuesto. Hay que ver el compuesto, te pongo esta cara, ¿sí? O sea, si va a ser positivo, si va a ser negativo, hay que ver el compuesto. Ahora, siempre que el no metal esté acompañado con un metal, o sea, siempre que sea así el compuesto que sea no metal más metal, tipo cloruro de sodio, ahí siempre te voy a decir que el no metal va a ser el negativo y el metal va a ser el positivo. ¿Sí? O sea, estas cosas que les estoy diciendo son un poquito más avanzadas, ¿sí? Pero como bien está haciendo su compañera, que no sé quién es, perdón, el nombre no sé quién, Mía. Mía. Em, como bien está haciendo Mía está como yendo un poquito más allá, está como queriendo sacar una regla general, lo cual está buenísimo, ¿sí? Lo cual está espectacular sacar una regla general a partir de eso. Entonces, les repito, ya que Mía lo trajo a colación, les digo, siempre que haya un no metal haciendo una unión con un metal, ese tipo de unión siempre va a ser una unión iónica. Metal más no metal, siempre es una unión iónica. Pum. En ese tipo de unión iónica, o sea, en ese tipo de unión entre un metal y un no metal, el metal siempre va a ser positivo y el no metal siempre va a ser negativo. ¿Sí? Esto es para que lo anoten ya. ¿De acuerdo? En este tipo de compuestos, donde hay un no metal y un metal. Así. ¿Sí? Entonces, miren, si quieren lo podemos escribir así, así es más. Por ahí lo ven así en un libro, inclusive. Metal, no metal. Por eso se ve así a veces en los libros, no sé. No me gusta mucho a mí así, pero bueno. Entonces, el metal en este tipo de compuestos va a ser positivo y el no metal en este tipo de compuestos va a ser negativo. ¿Sí? Y este tipo de compuesto, así, o sea, esta unión química entre un metal y un no metal, va a ser una unión iónica. Unión. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ahí lo tiró Mía y bueno, genial. Ahora, lo que les quería decir, esperen que estoy viendo el tiempo para que no se nos corte y no avisar. Profe, Sí, le hago una consulta. ¿Hay obvio. alguna razón por la que el sodio esté adelante del cloro en la representación o sea, cuando lo escribe? Muy buena O, pregunta. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando vos escribís un compuesto, siempre al principio va el menos electronegativo. Sí, exactamente. Viste que vos tenías el sodio y el cloro, por ejemplo, ¿no? Bueno, si vos mirás, el sodio es el menos electronegativo entre el sodio y el cloro. Porque recordá que la electronegatividad tenía que ver con la capacidad de tomar electrones. ¿El sodio va a tomar electrones? No. Recién vimos que no claro, tomaba electrones, que cedía. ¿O no? sí, sí, Perfecto. ¿Ves que todo va cerrando? está bien, perfecto, ¿Sí? profe. Genial. O sea, la química les tiene que ir cerrando. Cuando yo les digo, ¿vieron? La compañera lo tiró y fue una excelente pregunta. ¿Por qué el sodio va primero y el cloro va después? Porque en realidad podría ser lo mismo. Negativo. ¿Cómo? Ay, no escuché. Bueno, en realidad podría ser lo mismo, porque en realidad, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Pero muy bien que ella preguntó, yo les digo, siempre va primero el menos electronegativo. Y ustedes me dicen, ah, pero qué sé yo cuál es el menos electronegativo. Bueno, el que tenga, el menos electronegativo es el que tenga menos tendencia a tomar hacia sí electrones, ¿no? Y entre el sodio y el cloro, obviamente que el que tiene menos tendencia a tomar electrones es el sodio, porque recién vimos que cedía electrones. ¿Sí? Entonces, tiene un electrón externo, de ningún modo va a tender a tomar electrones.
Es todo lo contrario a lo que hace, de hecho. Y además por cómo se mueve la electronegatividad en la tabla, ¿no? Obvio, sí, sí, claro. Sí, es decir, vos podés mirar cómo se mueve la electronegatividad en la tabla, podés mirar la electronegatividad en sí, porque vos tenés un número asignado a la electronegatividad y podés ir al sodio y ver qué electronegatividad tiene, absoluta, digamos, es un número, o también lo podés pensar en función de lo que vimos recién, que es que sería un electrón. Por eso les digo que cierra por todos lados. Cierra si ven el número, cierra si lo comprenden en función de lo que hicimos recién. Cierra, como dice la compañera, si ven la tabla. Cierra, por todos lados. ¿Sí? Cierra por todos lados. Es algo que está buenísimo por eso, de hecho. Porque si algo no cerrara, es como que, bueno, ahí estamos más complicados, pero eso cierra. ¿Sí? Bien. Entonces, nada, esto lo saco de acá porque era solamente para que veamos. Que dijo la compañera que estuvo excelente. Entonces, nosotros lo que estamos viendo son uniones iónicas. Ahora vamos a ver, ¿sí? Esto es lo que vimos recién. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo voy a tener dos átomos que van a ser dos no metales. ¿Estoy en rojo? No. Profe, ya está por terminar Sí, el Zoom. sí, ahí lo veo, ahí lo veo. Queda 1 minuto 20. Vamos a hacer entonces ahora la unión química. Ah, pará, y que los que ceden siempre son metales y los que reciben son no metales. Bien, muy buena pregunta, Florencia. O sea, los metales siempre van a ceder electrones, siempre. Los metales nunca van a tomar electrones. De hecho, para un metal ceder electrones implica oxidarse. Y viste que quiénes son los que se oxidan. Vos le preguntás a, no sé, a cualquier persona, ¿no? Y le decís, bueno, decime una característica de los metales, te va a decir si se oxidan o no, es como lo primero que te sale. Perfecto. Los metales se oxidan, ¿por qué? Porque oxidarse implica perder electrones. Justamente lo que estuvo haciendo recién el sodio. Viste que hasta recién vimos que el sodio cedía un electrón. Bueno, eso implica para el sodio oxidarse. Así que perfecto lo que dijiste. Excelente. ¿Sí? Y los que reciben los electrones son los no metales, claro, los que reciben los electrones son los no metales. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen muchos electrones externos. Los no metales siempre tienen o 7, o 6, o 5. ¿Sí? Mientras que los metales siempre tienen poquitos, siempre tienen 1, 2, 3. Entonces, por una cuestión de estabilidad, a un metal siempre le conviene ceder electrones y a un no metal le conviene tomar electrones.